¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy el doctor Jorge Alonso, les doy la bienvenida a Fito TV. Hoy los voy a convocar a una charla que considero que es muy importante, que tiene que ver con la historia de las plantas medicinales. Cómo surgió a través de las distintas civilizaciones el conocimiento que hoy tenemos de la fitoterapia y de la fitomedicina. Así que están invitados a esta charla que espero sea de mucha utilidad para todos ustedes. Y bien, como les decía, vamos a hablar de la historia de las plantas medicinales. Pero para hablar de la historia de las plantas medicinales, nos tenemos que remontar un poco a la historia del hombre sobre la Tierra. Es decir, las plantas fueron acompañando la evolución del hombre en su transcurrir histórico. Fue así que ese hombre primitivo tuvo que aprender a vestirse, a alimentarse, a curarse, a construir su vivienda. Y todos estos 4 elementos dependían del uso de las plantas. Ahora bien, en lo que respecta a alimentarse y a curarse, ese hombre primitivo tuvo que ver el conocimiento instintivo que tenían los animales, porque el hombre no tenía ese instinto que sí tienen los animales para reconocer qué era tóxico, qué era alimenticio y qué era medicinal. Gracias a esa observación primitiva, fue entonces que el hombre adquirió esos conocimientos elementales de los animales, los transfirió a sus comunidades y fue así entonces que se constituyeron las primeras farmacopeas, primitivas farmacopeas en base a algunas pócimas, infusiones, cataplasmas, pero que permitieron llevar adelante sistemas curativos que les resultaban lógicamente efectivos en esa época. Y cuando tenemos que hablar de historia de la medicina, tenemos que hablar indudablemente de aquellas civilizaciones ancestrales que dieron origen a muchos remedios. Vamos a hablar, por ejemplo, de los egipcios. Los egipcios, ya en el papiro de Ebers, descubierto hacia 1914, ahí se descubrió el uso de muchas plantas que al día de hoy siguen teniendo vigencia, plena vigencia. Nos referimos al ajo, nos referimos al ajenjo, al sen, a las granadas y a muchas otras plantas. Incluso se había descrito hasta la planta del digital, la hoja del digital para problemas cardíacos, que mucho tiempo después, hacia fines del siglo XIX, se reconoció que era una planta para la insuficiencia cardíaca. Pero bueno, todas estas enseñanzas han sido documentadas por suerte. Si hablamos de la medicina china, indudablemente estamos hablando de una medicina con un concepto muy importante, integrativo, de lo que es la energía, la alimentación y la curación con plantas. Si bien la parte energética va a estar determinada por el equilibrio entre el yin y el yang, la colocación de agujas de acupuntura, pero la parte herbal también cobra una dimensión muy pero muy grande. Esta medicina china, inicialmente en la parte herbal, tenía mucho que ver con las descripciones que hacía el médico del emperador chino, que iba anotando las distintas dolencias que tenía su emperador y cómo él las iba resolviendo con distintas plantas medicinales. Fue así que se constituyó lo que se considera el libro más antiguo de la medicina, que es el famoso Pen Tsao, el famoso libro que recopila la información de muchísimos años de historia de China y su relación del uso de plantas con los distintos emperadores. Pero lógicamente este Pen Tsao al día de hoy se sigue editando, se sigue actualizando, y de lo que eran las 300 plantas medicinales con las cuales apareció el primer Pen Tsao, hoy ya tenemos más de 6.000 en las últimas ediciones de este importante libro. Y si nos referimos a la medicina ayurveda, también la medicina ayurveda ha hecho importantísimos aportes, especialmente con plantas condimentarias, de los cuales ellos hacen mucho hincapié, especialmente en la parte alimenticia y también en la parte energética a través de los chakras, que son puntos energéticos donde ellos también trabajan. Si vamos también a referirnos a lo que es la medicina europea, tenemos que situarnos un poco en Grecia, donde aparece Hipócrates, Dioscórides, Galeno, Empédocles, Teofrasto, figuras legendarias que han dado gran cantidad de información
del uso de plantas medicinales. Especialmente Hipócrates, el padre de la medicina, que hizo una concepción holística muy interesante y que dio origen un poco a lo que es el juramento hipocrático. Ese entender de que una patología no se basa únicamente en un síntoma, sino tratar de abarcar prácticamente el todo. Luego tenemos, lógicamente, el intercambio entre europeos y americanos, la medicina americana, esa primitiva medicina que estaba relacionada con nuestros pueblos originarios, también dio una importantísima base para la farmacopea europea. Teníamos plantas muy importantes como la quina, como la zarzaparrilla, tenemos alimentos muy importantes como la quinoa, el amaranto, la chía, el tomate, la papa. Todos estos elementos fueron de intercambio con los europeos y los europeos también trajeron sus plantas medicinales. Al día de hoy podemos decir que el 30-35% de la farmacopea total se basa en plantas medicinales, gracias a que ha habido una evolución también del uso de estas plantas, especialmente a través de lo que hoy se denomina medicina basada en la evidencia. Esta medicina basada en la evidencia contempla el uso ancestral de estos recursos terapéuticos, pero validados científicamente a través de ensayos en animales, estudios in vitro, estudios clínicos o ensayos clínicos, estudios toxicológicos, y de esa manera entonces hoy podemos decir que las plantas medicinales dan seguridad, eficacia y calidad, que eso es inherente a cualquier otro producto medicinal. Así que bueno, espero entonces haber hecho una síntesis de esta historia de la medicina, historia de las plantas medicinales, y los invito a seguir recorriendo este hermoso canal que es Fito TV. Quedamos entonces a encontrarnos próximamente en una nueva charla. Muchísimas gracias.